Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Betty Bautista Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos a un segmento del programa Sana Convivencia que el Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco está impulsando. Hoy queremos hablarles acerca sobre un tema muy importante que hoy en día estamos viviendo y es sobre los duelos. Los duelos que estamos enfrentando hoy en día. Pero para esto tenemos a expertas en psicología que nos vienen a hablar acerca de esto y cómo podemos ir identificando todas estas etapas. Quiero darle la bienvenida a la maestra Nori Lady Cadenas González, que tiene maestría en psicoterapia infantil gestal y está cursando la maestría en sexología y acompañamiento de grupos. Ha sido directora de refugios de mujeres en niñas y niños en situación de violencia y un año como psicóloga infantil del mismo. Asimismo, también quiero darle la bienvenida a la psicóloga Guadalupe Rabanales Cervantes, que tiene una especialidad en psicología clínica por la Universidad Popular de la Chontalpa. Ella ha colaborado como psicóloga en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco. Y también ha estado en proyectos tan importantes como el Centro Psicoterapéutico de la Parroquia San Antonio de Padua. Está capacitada como psicóloga como psicología positiva y en duelo, también así como violencia familiar y derechos humanos y género. Bienvenidas a las expertas. Hoy nos van a compartir mucha información, pero ¿por qué hablar de duelos? Les quiero platicar que esta situación del coronavirus nos está llevando a emociones que aún no estamos siendo expresados o que algunas personas ya lo están viviendo. Y son las pérdidas, no nada más las pérdidas humanas, también estamos perdiendo nuestra vida cotidiana, estamos perdiendo nuestros trabajos, estamos perdiendo nuestra rutina, nuestros hábitos y además la economía. Nos está afectando y nos está dando un golpe duro. Situación que nos lleva a ciertas crisis que no logramos resolver y que en ocasiones nos quedamos estancados como personas. Para ello están nuestras expertas en psicología y bueno, me gustaría preguntarle, para ya adentrarnos al tema sobre duelos. ¿Qué son los duelos? Me gustaría preguntarle a la psicóloga Nori Lady sobre qué son los duelos. Platícanos, Nori. Bueno, vamos a hablar un poquito de los duelos y si bien mencionas ahorita en estos momentos, tenemos que abarcar todos los duelos que hay. Hay duelo por pérdida de trabajo, por pérdida de ya sea que tengas un negocio, pero implica que hay un duelo por la pérdida de tu ingreso. Entonces, también hay un duelo, en el caso de los niños, hay un duelo porque perdieron su rutina escolar, perdieron su vivir diario, juegos, compañeritos, vecinos. Todo esto son unos duelos que, si bien la intensidad es menor a una pérdida de un ser querido o de una persona, también son duelos muy importantes y que realmente están desestabilizando a las personas. A todos nos están metiendo en este proceso. ¿Qué es un duelo? Es un proceso interno que se produce ante una pérdida. Entonces, si estamos hablando de vidas humanas, el proceso es, bueno, perdemos a un ser querido o a alguien que conocemos y se da el proceso de duelo. Tu cuerpo empieza a trabajar para asimilarlo. Eso es básicamente el duelo. El duelo, incluso un niño que perdió un juguete, ya sea un superhéroe, una muñeca, un triciclo, eso es un duelo. El duelo en un niño también. El duelo en las mujeres, el duelo a perder un embarazo, a tener un aborto. Todo esto son tipos de duelos. Ahorita vamos a abarcar quizá un poco más la pérdida por el COVID, pero sin embargo quiero dejar claro que los tipos de duelo
son muchísimos. Sí, eso quería platicar, o sea, sí hemos estado reportando, se nos han estado reportando de personas que a veces entran en crisis y no, y muchas veces algunas personas podemos creer que es algo como, ay, eso lo recuperas fácil, ¿no? Pero como bien lo mencionabas, la pérdida de un negocio, a muchos negocios, ¿cuántas personas no le invierten tiempo, dinero y esfuerzo para trabajar en un negocio propio, ¿no? Y viene esta situación fuera de control, del control humano, y viene a desestabilizar. Entonces, sí es una pérdida, también es un proceso de duelo que tiene que trabajar. Pero hablamos de un proceso de duelos. Me gustaría preguntarte, Nori, ¿cuáles son las etapas del duelo? Para aquellas personas que no sabemos en sí qué es, o ya nos explicaste, pero ¿cuáles son las etapas? Mira, se manejan normalmente 5 etapas. En alguna ocasión lo hemos escuchado, tienen un orden, pero no necesariamente se da en ese orden en el proceso de duelo. Una de las primeras etapas es la etapa de la negación, y esto lo vemos cuando estamos, por ejemplo, con la pérdida de un ser querido. Perdemos al ser querido y a veces me han dicho, oye, mira en el funeral, su mamá, o sea, se está riendo, o su esposa parece que ni en cuenta, está sirviendo comida y parece que no le cae el 20, te dicen, ¿no? Eso es la etapa de la negación. Ahí es donde el cuerpo se protege para que efectivamente el golpe sea menos duro. El cuerpo es maravilloso y asumir la realidad lo hace, pero de forma gradual. Por eso se bloquea. Tenemos bloqueos de dolor. Entonces, esa es una de las primeras etapas, la etapa de la negación. Si perdemos una pareja, cuando decimos, es que va a volver, es que me quiere todavía, y seguimos en esas vueltas, es parte también de la fase de la negación en un duelo. Entra la etapa de la ira, la etapa de te dije que te cuidaras, te dije que te alimentaras bien, yo te dije que no te fueras a tal lugar y donde te accidentaste. Es esa etapa donde empezamos a recriminar a la otra persona que ya no está o a personas que están vivas porque no encontramos dónde depositar ese dolor. Entonces generamos ira y la depositamos en otros. La etapa de la negociación, ya empiezas como a caer en la realidad de, pues sí, o sea, pasó lo que pasó, no lo pudimos evitar, pues sí, él tenía esta enfermedad crónica y eso agravó las cosas. Empezamos un poco a negociar con el dolor. La parte de la aceptación, cuando ya asumimos que la persona ya no está con nosotros y podemos seguir viviendo, obviamente hay un recuerdo y a veces va a doler. 24 de diciembre, 31 de diciembre, el Día de las Madres, si fue tu madre. Habrá momentos en los que se detonará ese recuerdo, pero mientras no. Se me pasó una etapa, la etapa de la tristeza. En la etapa de la tristeza es cuando asumimos que ya esa persona no va a estar y que va a ser triste seguir sin él, pero empezamos a llorarlo, empezamos a desahogarnos, empezamos a ver cómo poder estar sin esa persona. Entonces, se manejan estas 5 etapas y yo las mencioné en el orden que las tengo del libro, pero no necesariamente van en ese orden. Nori, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa si alguna persona se salta esas etapas? ¿Se puede? ¿No se puede? O ya nos dijiste aclararse que no necesariamente en ese orden, pero sí todas las tienen que vivir o se saltan algunas etapas. Sí, sí, claro. No necesariamente van en ese orden y no necesariamente se viven todas las etapas. Puede haber una persona que de la negación se vaya directamente a la tristeza y de ahí a la aceptación, o una persona que de repente crees que lo está aceptando y de repente se va para atrás y va a la negación. No hay un orden mientras la persona
esté avanzando, ya sea un día se siente con ira, un día se siente negado a vivir la experiencia, un día se siente más tranquilo, mientras haya movimiento. Siento que esa es la clave en los pacientes. Mientras haya movimiento dentro de las etapas, siento que esta persona está trabajando poco a poco. ¿Cuál es el problema que identificamos? Cuando una persona solamente se queda en una etapa, por ejemplo, en la negación, vamos a poner el duelo de una pareja o del duelo, porque es uno de los duelos que ya ha sido más aceptado, el duelo de una pareja. Cuando empiezas a fantasear y tu fantasía te lleva a hacer cosas reales, de decir, es que va a volver conmigo, es que quiere conmigo, y todavía sigues presentándote como tu esposo cuando ya están divorciados, entonces es ahí cuando ya empieza a llamar la atención, porque significa que no te estás moviendo en las etapas del duelo, sino estás estancado en una sola. Muy bien, me parece interesante porque es importante que esto que mencionas justamente, la movilidad de los sentimientos y emociones. Si nos quedamos estancados, ahí nos quedamos y no avanzamos. Entonces, es como que vivirlo, permitirte el sentir ese dolor, esa pérdida, para poder avanzar en las otras etapas hasta llegar a la aceptación, ¿no? Entonces, es ahí donde es el trabajo y la importancia de sentir y permitirte vivir todo esto, ¿no? Este dolor que muchas veces creemos que el dolor es algo negativo y finalmente esto nos trae al final un aprendizaje. Todo no es negativo, sino todo al contrario es un aprendizaje nuevo. Sí, ¿sabes qué creo, Beatriz? Sí. Creo que como seres humanos estamos muy reacios al cambio. Todos, o sea, me incluyo. Todos estamos en una comodidad de tener una vida, tener una rutina, que cuando viene un cambio fuerte, entonces nos paralizamos. Y lo que hacemos es decir, estoy bien, voy a estar tranquila. Y es todo lo contrario. Yo creo que el manejo de las emociones y dejar que vayan fluyendo poco a poco, pero sin bloquearlas, creo que eso es la clave en el manejo de los duelos. Sí, y ahorita que lo mencionas justamente es importante porque estamos viviendo algo que nos viene a chocar a nuestras vidas cotidianas y es esto lo que nos hace tener miedo, nos paralizamos, como bien lo dices, y nos confronta. Entonces, ¿cuántas personas no estamos viviendo un duelo ahorita mismo? ¿En qué etapa estás tú? ¿Y qué estás haciendo para sentirlo? ¿Sí? Es cierto lo que nos dice la psicóloga Nori, porque nos podemos quedar estancados y frustrados y entonces ahí tenemos un pequeño detalle y hay que trabajar. Para aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo, es importante sentirlo, vivirlo, expresarlo. Y para aquellas personas también que no lo están viviendo, pero ven a alguien que está pasando por estas etapas, importante el acompañamiento, el sentirlo y escucharlo. Muy importante aportación, es totalmente cierto. Me gustaría preguntarle a la psicóloga Guadalupe Rabanales, pues hoy en día está sucediendo eso que les menciono. ¿Qué sucede con las personas ante la pérdida de la vida cotidiana, la pérdida de la salud? Porque el COVID nos está moviendo, la salud nos está preocupando. La estabilidad económica, pérdida de trabajo, pérdida de algún negocio, sobre todo con la llegada de esta pandemia. ¿Qué sucede en las personas? Hola, buenas tardes. ¿Qué sucede? Ya estaba comentando la psicóloga Nori de que el duelo es un proceso, pero ¿qué nos decía Sigmund Freud? Que es un proceso de adaptación con la realidad de la pérdida de ese objeto amado. Puede ser un objeto
objeto material o un objeto humano. Ciertamente, ¿qué sucede? Como ya estamos acostumbrados a tener una actividad rutinaria, una actividad donde ya sabemos qué es lo que estamos haciendo diario, viene una situación como esta, una enfermedad que tú comentabas hace un momento, que es muy difícil de controlar por nuestras propias eh, vidas, que nosotros somos humanos, no lo podemos hacer, pero sí podemos hacernos responsables de nuestras conductas. ¿Qué sucede ahorita con tanta situación que se está manejando, la información por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, muchas veces afecta a la persona, pero ¿cómo la afecta? Muchas veces esta información que se recibe no es correcta, a veces es una información falsa. Debemos de manejar bien que todo lo que nosotros estemos recibiendo en información sea real, sea de una fuente confiable, porque si nosotros empezamos a recibir, llega que si el vecino, que si el mensaje, que si la llamada, que si el video, empiezan a alarmarnos. Entonces, ¿qué está pasando ante esta situación? Nosotros mismos empezamos a crear ideas y de ahí vienen las emociones, de ahí vienen los sentimientos y de ahí vienen las enfermedades mentales. Si antes de esta situación muchas personas están pasando una situación difícil, un proceso de cambio, un proceso de aceptación de un problema interno, de un problema o de una inestabilidad mental. Y bien esta situación se aumenta. Podemos poner el ejemplo de una persona que pierde empleo. Una persona que pierde empleo a raíz de esta pandemia, viene a su cabeza ideas de cómo voy a mantener a mi familia, qué van a comer, el pago de la renta, el pago de la luz, el internet, el transporte. Son muchas las situaciones que empieza. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza a crearse ideas. Y lo mismo va a suceder con la persona que a lo mejor si estaba siguiendo un proceso, no sé, de divorcio, de separación, un proceso de duelo por la pérdida de un familiar, viene esta situación, más nos carga emocionalmente. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta situación es algo de lo que no estábamos preparados en ningún país, en ningún municipio. Solamente alguien que digamos que está bien estable emocionalmente es que lo está afrontando de una manera positiva. Porque si vemos esta situación de una pandemia del lado positivo, pues sería distinto, pero la mayoría siempre nos centramos en lo negativo de todo, en lo negativo de esta enfermedad, qué son los síntomas, todo negativo. Entonces, muchas veces no se enferma la gente realmente de lo que está pasando hoy en día, sino que se enferma psicológicamente. Se crea la enfermedad, una gripe psicológica, una tos psicológica, una calentura psicológica, náuseas psicológicas, todas esas cosas empieza uno a idealizar, a crearse lo que uno lo tiene. Por eso es importante que nosotros cuidemos toda la información que recibimos, toda la información que recibe mi familia, mi hogar, mi pensamiento, mi ser, porque todo lo que yo reciba, todo, y si lo vemos como algo real, empiezan a surgir estas enfermedades y vemos hoy en día que hay muchas personas que si en algún momento tuvieron episodios depresivos, episodios de ansiedad, episodios de estrés postraumáticos, pues en ese tiempo va a elevar más esos episodios y puede llevar que estos episodios se vuelvan más allá como un trastorno. Entonces, es importante que nosotros sepamos llevar esta situación como algo que nos va a ayudar a crecer, algo que nos va a ayudar a ser mejor persona, algo que nos va a ayudar a convivir con nuestra familia. No siempre verlo del lado negativo, sino del lado que nos va a llevar a un aprendizaje y una enseñanza. Sí, claro, el que veamos desde otro punto, y es algo que es algo muy real que mencionas, es que ningún país estaba preparado para esto.
ninguna persona, y bien es cierto eso que mencionas, que las personas que estuvieron bien emocionalmente, estable económicamente, pues pueden estar afrontando con mayor facilidad esta situación, pero aquellas personas, como bien lo mencionaste, que estaban pasando por un proceso de divorcio, a lo mejor alguna deuda estaban saldando, se quedan sin trabajo, se quedan en la economía con muchas deudas, ¿y ahora qué hago? ¿No? Inclusive, pues a veces algunas personas pueden quererse desquitar con su familia, con sus hijos, el mal humor, la convivencia de estar solamente a lo mejor en una habitación de 4x4. Y entonces esto nos lleva a una crisis, ¿no? Y como bien lo mencionas. Exacto. Exacto. Algo que igual es importante mencionar cuando se está viviendo este duelo, porque estamos en un tiempo de confinamiento, en un tiempo de quedarnos en casa, pero el saber reconocer cuáles son esas manifestaciones o cómo saber identificar que yo estoy pasando por un duelo, puede ser que nosotros pongamos atención, nos quedemos a meditar en nuestro comportamiento, en cómo amanecemos desde la mañana, nuestros sentimientos, a lo mejor sentimos culpa, a lo mejor sentimos rabia, a lo mejor sentimos enojo, a lo mejor igual en las tardes, noches o ya en las noches nos cuesta conciliar el sueño por tantas preocupaciones. Muchos dicen, no, pues ya quiero salir, no me importa que yo me muera, no me importa que ya, que por si a todos nos va a dar. Entonces empezamos a crearnos ideas. Incluso también se puede manifestar lo que son, no sé, la falta de apetito o el aumento de apetito. Por ejemplo, el abandono de las actividades. ¿Por qué el abandono? Porque nuestro pensamiento, nuestro cerebro, digamos así, está pendiente de todo lo que es la enfermedad, de las noticias, de lo que dicen las redes sociales, lo que dice el gobernador, el presidente, todo. Estamos centrados nuestra mente en eso y nos olvidamos de nuestras actividades cotidianas, tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo. A lo mejor también nos olvidamos, hasta se puede uno decir, ¿cómo puedo yo detectar eso? Puede ser a lo mejor que ya dejan de, no sé, de bañarse, de cepillarse, de lavarse la cara, el olvidarse comer los alimentos en la mañana, a lo mejor ya vienen desayunando a la 1, 2 de la tarde, la falta de ejercicio, olvidarse decirle a la pareja, hola, ¿cómo estás? Te amo, o decirle a los hijos, hijo, te amo, te quiero, ¿cómo estás? Nos olvidamos de todo. El abandonar nuestras actividades es como detectar, es ahí como un foco rojo de decir, ahí está, ahí a lo mejor en eso estoy yo, a lo mejor estoy irritado, estoy enojado, estoy gritando. O sea, son muchas las manifestaciones, pero es, ojo, nosotros mismos podemos detectar eso. Sí, eso que mencionas es una realidad que muchos estamos viviendo y me incluyo, porque cuántas, ¿no? Estamos, ya no nos arreglamos, las mujeres ya no nos peinamos todo el día con chonguito, con pijama todo el día, el insomnio, o sea, cuántas personas no se duermen hasta las 6 de la mañana y se levantan hasta la 1 de la tarde y ya dejaron de comer y ya dejaron, algunos están ganando peso. Si alguien era deportista, ya no lo está practicando en casa. Entonces, sí, es una realidad y es algo muy humano. Se vale que lo estés viviendo de esa manera. No hay una manera correcta en sí para llevar el proceso o como una receta. Cada persona es diferente, cada persona lo afronta de manera diferente. Algunos sí se ponen más activos, algunos sí mantienen su rutina, o algunos despertó esto como la idea de supervivencia, ¿qué tengo que hacer? Ya están haciendo proyectos, ya están armando qué voy a hacer para solventarme económicamente, y a otros no. Entonces,
Sí, muy cierto esto que mencionas, Guadalupe, acerca de qué está cambiando en mí esta pandemia. ¿Qué me está afectando? Mi mal humor, mis miedos, ¿qué miedos tengo, no? O si estoy enojada o frustrada, ¿qué tengo? Que yo misma, yo no hay mejor ser humano que se conozca más que nosotros mismos. Entonces, es cierto el preguntarnos, el meditar y tomarnos un tiempo de reflexionar, ¿qué estoy haciendo? Eso es justamente lo que te quería preguntar. ¿Cómo podemos llevar un proceso de duelo? ¿Alguna idea, algo adecuado para llevar un duelo adecuado, sobre todo a aquellas personas que están perdiendo pues algún trabajo, alguna actividad? ¿Qué es recomendable ahorita? Muchas veces nos hacemos esa pregunta o muchas veces personas cercanas a nosotros llegan con esa pregunta, decirnos, perdí un familiar, perdí un amigo, perdí un vecino, una amiga, mi comadre, cualquier persona que nosotros conocemos, o incluso un maestro, un compañero de trabajo. Pero no nos podemos despedir de esa persona porque estamos en una etapa donde debemos estar guardados en casa. ¿Cómo poder vivirla? Lo recomendable es que nosotros identifiquemos si esa parte del duelo está afectando, primero, muy aparte de mí, está afectando a mi familia. Y si en mi familia, ojo, si en mi familia hay menores, o sea, los más pequeños, ¿cómo afrontan ellos un duelo? Voy a empezar a partir de ahí. ¿Por qué? Los niños, a partir desde que ellos ya empiezan a identificar los miembros de la familia, van creciendo, van conviviendo, pero es hasta los 8 años de edad, de acuerdo a los estudios que se han realizado, es que los niños ya entienden cuando una persona fallece. Pero antes de los 8 años, ¿cómo podemos manejar nosotros como personas y decirle a los niños esta parte? Pues primero que nada, lo importante es la comunicación. Nuestra forma de comunicar con los hijos, explicarles con ejemplo, por ejemplo, el ciclo de la vida, que ya sabemos que van creciendo por cada etapa y que llega un momento en que pues todos llegamos a un fin del ciclo. Ese es un ejemplo para trabajarlo con los niños. Se puede trabajar leyendo un cuento, por medio de una caricatura, de una película, pero agarrar ese ejemplo y al final explicarle a los miembros de nuestra familia, a los niños, qué está pasando, porque esta persona ya no está con nosotros. Puede que ahí es donde nosotros digamos, ¿y ahora cómo le hacemos? Si ya empezó a llorar, ya empezó a gritar, que ya se fue mi papá o ya se murió mi mamá o mi abuelito, en este caso, que se está viendo que es más alto el número de los abuelitos, o sea, las personas adultas mayores que están perdiendo la vida. Entonces el niño empieza ya a tener cierta conducta ya cuando le dijiste que la persona falleció. ¿Cómo hacerlo? Primero es dejar que él viva ese momento, dejar que él llore, estar cerca de él. Dicen, muchas veces decimos, no, pues si le compramos un juego, le compramos que si algún aparato, un juguete, un celular. No, no es lo recomendable. Lo recomendable es algo que no tiene precio, un abrazo. Nosotros como psicólogos pues decimos, nosotros tenemos que tomar distancia, pero si eres mamá o eres papá, lo importante es que saber escuchar al niño cuando se está triste o llorando por la pérdida de algún familiar o un vecino o un amigo, escucharlo, abrazarlo y acompañar al menor, acompañarlo durante este tiempo de estar en casa, incluirle juegos de mesa, incluirle juegos familiares, enseñarle actividades como la cocina, enseñarle a jugar, a leer, a sumar, siempre tenerlos ocupados para que este duelo no les vaya a afectar emocionalmente. Entonces,
El acompañamiento es importante. Ya que pase esta pandemia, es importante que el niño se vuelva otra vez a sus actividades cotidianas y ver ahí si en verdad este duelo le está siguiendo afectando, pues es ahí donde nosotros tenemos que buscarle al menor una ayuda profesional y se recomienda que viva niño terapia grupal, donde sea solo de niños o si no terapia infantil. En el caso de nosotras las personas, ya tomando en cuenta adolescentes, jóvenes y adultos, cómo poder vivir un duelo en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de casa. Lo mismo, nosotros sí podemos aceptar, ya vemos, nos decía la psicóloga Nori hace un momento, puede que a lo mejor no estemos exactamente en la misma etapa. Puede que a lo mejor comencemos con otra etapa, a lo mejor comenzamos con la aceptación, a lo mejor comenzamos con la negación, o a lo mejor ya desde que antes que ya dijeron, no, pues ya el vecino ya se enfermó, mi abuelito ya se enfermó, y sabemos que por su estado de salud a lo mejor sí hay probabilidad que fallezca. Entonces ahí estamos creando una idea de aceptación, preparando nuestro ser a la muerte. Entonces, nosotros como adultos, ¿qué debemos hacer? Bajar esa parte, la aceptación, el dialogar, el comunicar. También tenemos esa libertad, ya que estamos en casa, que a lo mejor ya no nos puede ver el vecino, el compañero de trabajo, poder llorar, poder gritar, porque muchas veces cuando estamos en un duelo y no hay confinamiento, decimos, si lloro voy a amanecer con los ojos hinchados, me va a ver el vecino y va a decir, mira, la vecina ya tiene los ojos hinchados, a lo mejor estuvo llorando, a lo mejor le pegó o cosas así. Entonces, nosotros ahorita que estamos en casa podemos hacer muchas cosas para vivir el duelo, tanto llorar como desahogarnos, cantar, bailar, hacer juegos en casa, convivir con la familia. A lo menos si no lo podemos así con la familia que tenemos lejana, por videollamada, por una llamada, estar cercanos a él, porque es importante que nosotros estemos así. Entonces, el compartir nuestras emociones con la familia nos va a ayudar a que nuestro propio ser, a que nuestros pensamientos lo acepten que ya esa persona ya no está, o a lo mejor si perdimos un trabajo por esta cuestión del confinamiento, pues aceptar que ya no tenemos ese trabajo, pero vendrán nuevas oportunidades y a lo mejor perdimos a algún perrito, un gatito, algo que hayamos perdido, aceptarlo, aceptar que nos dejó algo bonito, una experiencia, una vivencia, recordarlo lo más bonito al ser querido, no recordar lo negativo. Nos decían, ¿por qué muchas personas les cuesta aceptar la pérdida de un familiar? Nos hacían esa pregunta a nosotros y muchos respondían, no, pues porque no pudo estar en el velorio, no pudo estar cuando lo enterraron, pero muchas veces y la mayoría son porque a lo mejor hubo algún resentimiento o algún sentimiento negativo con esa persona. A lo mejor una mamá se peleó con la hija y la mamá murió y la hija siempre llora y siempre está con ese duelo porque dejó emociones ahí. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí en ese momento? Si ya identificaste que a lo mejor esa persona no te llevabas bien, trabajar ejercicios, buscar ayuda profesional para poder trabajar esos sentimientos que dejó esa persona que ha fallecido. Ahorita, a raíz de quedarnos en casa, muchos lugares están dando servicio gratuito de atención psicológica. Entonces, eso es para mí lo que se recomienda hacer ahorita en casa, que estamos pasando una pérdida o un duelo. Y es muy cierto. Aprovechen toda estos servicios que están brindando efectivamente y no hay excusa ni pretexto a conocernos, saber en qué etapa estoy, si lo estoy viviendo, y el acompañamiento y aquellas personas que están viendo a alguna persona llorar o enojada, lo mejor que podemos hacer es
callarnos y escuchar. ¿Para qué? Para sentirnos acompañados. Para aquellas personas que están viviendo esta emoción al máximo, en su máxima expresión, poder ser escuchados, ¿no? Me gustaría preguntarle a Nori Cadenas, ¿qué recomendaciones nos das, así brevemente, a nuestro público acerca de los duelos? Mira, vamos a enfatizar en dos puntos. Una vez que ya pasamos las etapas que ya les mencioné, la negación, la tristeza, el miedo y ira, todas estas etapas que en algún momento vas a sentir en orden, en desorden, unas sí, unas no. Entonces nos vamos a dos etapas que son bellísimas. Vamos a hablar de la etapa del perdón y aquí es donde la psicóloga Lupita lo mencionó. Mencionaba que a veces lo que más nos duele no es la persona que nos deja, sino qué cosas de esa persona se van, que eran de nosotros y se van con ellas. Algún viejo rencor, alguna rencilla, algo que no fue resuelto. Entonces es esa etapa donde nosotros tenemos la oportunidad de perdonarnos, perdonar lo que fue, lo que pasó y liberarnos. Y la etapa de la gratitud, qué parte de mí agradece que esa persona estuvo conmigo, nos conocimos, compartimos y entonces dejo ir esta parte, ¿no? Entonces, cuando llega esta etapa de cierre, cuando ya nosotros podemos aterrizar esta parte, y eso también aplica cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una pareja, ahorita en tiempos de la emergencia sanitaria, entonces cuando nosotros llegamos a esta etapa, entonces el bloqueo automáticamente desaparece, porque todo va a ir fluyendo. Va a ir fluyendo el hecho de que tú perdonaste, tú liberaste y estás abierta. Cuando ya tu cuerpo se libera y se desbloquea de todo eso, porque también lo mencionaba la psicóloga Lupita, cuando hay un exceso de información como el que está viendo ahorita, te bloqueas tanto que lo que menos haces es escuchar tu cuerpo, lo que menos haces es escuchar tu mente. Y cuando te desconectas de tu cuerpo, empieza el insomnio, empieza los atracones de comida, empieza el mal humor. Entonces, cuando tú solito liberas todo eso, esas cargas que estamos teniendo, entonces todo va a fluir positivamente y todo va a ir caminando. Entonces, ese sería el principio básico. Pasar tus etapas, no hay ninguna prisa. Si estás en negación, ok. Si estás en depresión, date chance, date permiso un rato del día, date chance. Entonces, el miedo, date permiso de sentirlo, no te estanques, solo no te estanques. Vívelo sin estancarte. Y cuando llegues a la etapa de aceptación, gratitud, perdón, entonces ya estás del otro lado. Gracias, Nori Cadenas. Lupita, una recomendación para nuestro público acerca de los duelos. Bueno, como última recomendación, no salgan de casa. Bueno, vivan el duelo, no se apresuren ciertamente de, ya quiero olvidar, ya no quiero saber nada de esta situación. Es importante que en este tiempo nos acompañemos como familia, como vecinos, no, ciertamente puede haber personas que no están viviendo igual este confinamiento como algunas otras personas, no tienen el apoyo económico. Entonces, como recomendación es, si tenemos algo en casa y hay de nuestra posibilidad de compartir con alguien que lo necesita, que lo hagamos. Y es ciertamente vivir este duelo como un aprendizaje, como algo positivo, de estar preparados para lo que viene más adelante. No sabemos cómo viene esta enfermedad, si a lo mejor se termina, a lo mejor sí podamos salir de casa, pero con medidas extremas. Entonces, prepararnos para lo que viene y aprovechar lo que
ahorita la tecnología nos brinda cursos, capacitarnos, leer, convivir con la familia. Entonces, lo mejor para llevar este duelo es estar conviviendo con nuestros seres queridos, para que nuestras emociones no vayan a ser más allá las negativas y menos las positivas, sino tenemos que alimentar nuestra alma y nuestro ser con nuestra familia, que es lo más importante en este tiempo de quedarnos en casa. Muchas gracias, Lupita. Nori, es importante lo que nos acaban de compartir estas expertas, estas mujeres que también están en confinamiento y están trabajando. Y bueno, es algo que tenemos que afrontar, nuestros duelos, nuestra negación, nuestra tristeza, vívanlo. Ya lo mencionaba Nori, el cuerpo nos está expresando lo que estoy sintiendo, ya nos los dijo Lupita. A veces nos saturamos de tanta información que no nos permitimos vernos a nosotros mismos, cómo estoy, cómo me veo, cómo me siento. Y también nuestra familia, no olvidarnos de ellos, cómo la están pasando ellos, cómo lo están pasando nuestros niños, cómo lo están viviendo nuestros niños. Por lo menos los adultos pueden salir con sus medidas sanitarias a comprar. Los niños ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo lo están viviendo ellos? Ya le preguntaste, hijo, ¿cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? Vivir cada emoción es lo ideal y prepararnos para poder avanzar. Avanzar, como bien nos los menciona Lupita, no sabemos qué viene, no sabemos si el virus se va a quedar o se va, o vamos a estar en otras medidas radicales, ya no como a lo que estábamos acostumbrados, ya lo mencionaban, nuevas normalidades, pero es algo que vamos a estar viviendo. Entonces, prepárense, trabájense, cultívense, lean, estudien. Hay servicios psicoterapéuticos en línea, gratuitos o de bajo costo, aprovéchenlos. Y bueno, pues no queda más que agradecerles su compañía, su escucha activa. Nos vemos en otro programa, en otro segmento. Les agradezco a Guadalupe Rabanales, Lupita, la psicóloga, y bueno, también a Nori Cadenas, bueno, Cárdenas, te quiero decir, Cadenas, por su aportación en cuanto a estos conocimientos que son importantísimos, son nutrientes para nuestro ser, para que nos vayamos cultivando y creciendo, juntos, todos de la mano. Bueno, muchas gracias, les quiero agradecer. Saludos, nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Sigan sus medidas sanitarias, ya lo saben, cubrebocas, lavado de manos, todo. Vamos con más, vamos creciendo, vívanlo, siéntanlo y crezcan, perdón. Hasta luego. Soy Beatriz Bautista Aguilar, nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.